Cuando Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que en este lugar existe, cuando Dios creó todo lo que nosotros vemos, cuando Dios creó todo lo que nosotros podemos apreciar en la naturaleza, cuando Dios creó la humanidad, cuando Dios creó todo lo que nosotros vemos, Dios lo hizo bueno. Lo hizo bueno. Nada hizo imperfecto, todo lo hizo bueno. Y todo lo hizo para que nosotros pudiésemos de alguna manera ser bendecidos por toda su creación. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que somos tremendamente bendecidos, que somos tremendamente bendecidos por Dios y que de alguna manera muchas veces nosotros no lo apreciamos. Muchas veces no lo entendemos y muchas veces no llegamos a dimensionar las cosas que el Señor hace por nosotros. Pero el mundo cayó en pecado. Por un pecado, el mundo se vino abajo. Y entró la maldad en el mundo. Y entró el pecado en el mundo. Y no solamente el ser humano se degradó. No solamente el ser humano cayó en pecado, sino que también todo lo que alrededor existe empezó su decadencia. Y empezó a destruirse. Y el mismo ser humano empezó también a hacer el mal y empezó a abundar el mal y también empezó a dañar todo a su alrededor. Pero también podía hacer cosas buenas, pero también hacía cosas malas. Y así el corazón del hombre cayó en pecado y desobedeció a Dios en gran manera. Por eso nosotros hoy sufrimos. No es por culpa de Dios que sufrimos. Muchas veces cuando hay dolor, cuando hay catástrofes, como lo vemos en Venezuela y vemos todo esto que está pasando en Venezuela, muchas personas tienden o tenemos nosotros la tendencia de culpar a Dios. Cuando viene una enfermedad, cuando viene un cáncer, cuando viene una enfermedad incurable, difícil, empezamos nosotros a dolernos en nuestro interior y empezar a sufrir, y empezar a tener dolor, y empezar a culpar a Dios muchas veces. Aunque podamos expresar palabras de agradecimiento a Dios, en el fondo culpamos a Dios muchas veces. ¿Por qué, Señor?, nos preguntamos? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sufre el inocente? ¿Por qué sufre aquellos que no tienen culpa? ¿Por qué pasa este dolor? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Porque el caos no solamente puede ser externo, sino que también puede ser interno. Hermanos, pasamos muchas veces caos en nuestro interior. Y podemos tener todo lo de este mundo, podemos alcanzar los éxitos de este mundo, pero siempre viene caos en nuestro interior. Y muchas veces decidimos tomar el camino de las drogas, del alcohol, de la desesperanza, viene depresión a nuestra vida, e incluso llega momentos en que queremos quitarnos la vida, porque no encontramos salida y no encontramos un propósito del por qué pasa esto. El pueblo de Israel, principalmente sus dirigentes, pecó ante el Señor, y el Señor permitió una catástrofe en el pueblo de Israel, tanto así que el profeta Jeremías lo predicó una y otra vez y se lamentó, y por eso le llaman el profeta llorón, ¿no?
porque lloraba y lloraba cada vez que predicaba y les decía arrepiéntanse. Y les decía a las autoridades arrepiéntanse. Les decía a los sacerdotes arrepiéntanse de todo este mal. A todo el mundo. Y él se lamentaba. Y cuando vino la catástrofe, cuando vio cómo los niños fueron despedazados a espada, vio cómo las mujeres embarazadas quedaron destripadas prácticamente en Jerusalén, en Israel, en las ciudades de Israel. Vieron cómo los hombres eran esclavizados, vieron cómo los hombres eran descabezados, eran decapitados totalmente. Él escribió un libro llamado Lamentaciones. Y ahí es donde se lamenta, y lo tenemos en la Biblia. Muchas veces no lo leemos muy a menudo, pero ahí existen los lamentos, el dolor que Jeremías sentía al ver toda esa catástrofe. Hermanos, el dolor es también parte de la vida. El lamento es parte de la vida. Es parte del proceso de crecimiento que nosotros tenemos. Pero también, si no lo manejamos bien, no lo manejamos en Dios, puede llegar a destruirnos también. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? El dolor es una herida, puede ser física, es una sensación física, es una herida física, pero también puede ser una aflicción emocional, interna. Cuando miramos estas catástrofes, decimos, siento dolor por esa gente. Quizás físicamente no nos está pasando nada, pero emocionalmente nos está pasando muchas cosas. Y hay dolor en nuestro interior. Cuando el hermano reportó del predicador, ¿verdad?, que falleció, y falleció de un infarto. Quizás la impresión de entrar a ese lugar y ver todo el olor, toda esa catástrofe, todo ese ambiente, le pegó un infarto mientras pasaba por ahí en el carro, imagínense. Y falleció. La carga emocional, el lamento interno que muchas veces nos pasa, a veces no lo queremos dar a conocer. Lo queremos tener ahí en nuestro interior y a veces no lo sabemos manejar. Hermanos, si tenemos que gritar, gritemos. Si tenemos que gritar, hagámoslo. Si tenemos que llorar, hagámoslo, hermanos. Porque el dolor, hermanos, está allí, sí, de un mundo caído, sí, pero hay esperanza, hermanos. Hay esperanza que va a haber un día donde no va a haber dolor. Hay esperanza donde va a haber un día donde no va a haber lágrimas, donde va a haber consuelo, donde va a haber amor. Pero mientras estemos abajo del sol, mientras estemos en esta tierra, aunque sigamos a Cristo, aunque seamos fieles a Cristo, vamos a sufrir. Vamos a tener dolor en nuestro interior. No solamente físico, sino interior. ¿Qué es el lamento? El lamento es diferente al dolor. El lamento, hermanos, es la expresión externa de ese dolor. Sentimos el dolor internamente, pero el lamento es lo que hacemos externamente. Es decir, el llanto, los gritos, el acto de desahogarse para procesar el sufrimiento. Yo subí un video en la catástrofe y miraba la impotencia de las personas, el escuchar personas que estaban soterradas, vivas todavía, y no tener las herramientas para sacarlas. Hay un dolor en el interior, hay un lamento. Empezó a llorar y empezó a desahogarse, empezó a experimentar este sufrimiento. Lamentaciones 2, versículo 11, 13. Lamentaciones 2, versículo 11 al 13 dice:
Si me acompañan ahí en su Biblia, en las Escrituras, por favor. Lamentaciones, queda después de Jeremías, ¿verdad? 2, 11 al 13, Jeremías dice estas palabras: mis ojos desfallecieron de lágrimas. Lamentaciones 2:11. Mis ojos desfallecieron, miren, de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba. En las plazas de la ciudad, versículo 12, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Miren, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Increíble. Versículo 13. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, oh hija de Jerusalén? Es como diciendo, ¿con quién te voy a comparar? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? ¿Quién te sanará? Es un dolor profundo del alma al ver la catástrofe, la injusticia, hermanos, el caos que hay a su alrededor. Pero muchas veces, hermanos, también tenemos caos en nuestro interior. Miramos que trabajamos y no prosperamos. Miramos que trabajamos y no nos alcanza el dinero. Miramos que nosotros queremos hacer nuestro mayor esfuerzo, pero no da fruto. No avanzamos. Amamos y somos traicionados. Hacemos el bien a otros, pero otros nos hacen mal a nosotros. Y hay dolor en nuestro interior. Hay incomprensión muchas veces. ¿Cómo es que puede haber dolor y lamento en la tierra que mora el Señor? Otra vez les recuerdo, vivimos en un mundo caído. En un mundo que va a haber dolor y que hay dolor. En un mundo de maldad. En un mundo que si usted sale a la calle, va a ver muchas cosas que no son agradables ante el Señor. Enfrentar, hermanos, la desgracia ajena requiere compasión, una compasión activa, mostrarnos vulnerables, no ser indiferentes, hermanos, a las cosas. Y no emitir incluso juicios insensibles muchas veces, porque tenemos la tendencia a emitir juicios muchas veces insensibles, como no está padeciendo cerca de nosotros, como no está sucediendo, cerca de nosotros, tendemos a emitir juicios sobre las cosas que pasan en nuestra vida y en lo que pasa en el mundo. El sufrimiento de los inocentes en tiempo de crisis, hermanos, es un llamado de atención sobre la urgencia de actuar con justicia. Y es una responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia en el presente, en el ahora, hermanos. Hermanos, las consecuencias del colapso de los gobiernos, de las instituciones, muchas veces caen sobre el inocente. Muchas veces caen sobre las personas desprotegidas. Porque hay personas sin escrúpulos que no hacen lo que deben de hacer, sino que siempre miran a su propio bien y no se preocupan por el inocente, por el que está pasando necesidad. Existen crisis y dolores tan profundos
Existen muchas crisis en el mundo, dolores, naciones que están pasando guerras en este momento, hambrunas en este momento. Existen crisis y dolores en el mundo que superan cualquier intento de consuelo humano. No podemos tener palabras suficientes para consolar muchas veces a estas personas. A veces, hermanos, las soluciones que tenemos son simplemente superficiales. Jeremías describe que el quebrantamiento de Israel en esta catástrofe era como el mar. Imagínense el quebrantamiento, compararlo con el mar vasto. O sea, era inimaginable poder alcanzarlo, poder consolarlo. El pasaje, hermanos, este pasaje nos confronta con la insuficiencia del hombre para sanarse a sí mismo. No, el hombre no se puede sanar a sí mismo. Necesita del Señor, necesita del Creador para sanar el corazón roto del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Esto, hermanos, nos ayuda a entender, Jeremías nos da a entender, hermanos, que tiene que intervenir el Señor en todas estas cosas. Cuando la medicina humana, cuando la empatía del ser humano se agotan, solamente nos queda el Señor, solamente nos queda la restauración de Dios. Porque Él solamente Él puede sanar lo que parece incurable. Lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cuánto lo creen? Hay esperanza. Sí, puede haber dolor y lamento en nuestra vida en este momento. Sí, quizás no hay una catástrofe como la que está pasando en Venezuela en este momento con nosotros. Y no estamos exentos a que pase acá. No sabemos, hermanos. Yo vivo en un 8º piso, hermano. Y ha temblado muchas veces acá. Y eso da terror, hermanos. Cuando ese edificio se mueve, y yo en un 8º piso, me acuerdo la última vez que estaba con mi familia, estaba cocinando. Mi esposa me pone a cocinar, hermano. Apiádense de mí, hermano. Ese día preciso estaba cocinando para la familia, para mis hijos. Mis hijos me estaban ayudando y empezó a temblar eso, hermano. Toda la gente en pijama de la torre, ¿verdad? Para abajo, ¿no? Por las escaleras, porque no es prudente bajar por el ascensor. Entonces por las escaleras todo el mundo al parqueadero. Ya estábamos a las 11 de la noche ahí esperando que pasara todo eso, hermanos. Imagínense que estar en una catástrofe como la que pasó allá. Es duro, hermanos. Es duro estar en esas situaciones. No estamos exentos a que nos pase a nosotros. Estemos a cuenta con Dios. No dudemos de buscar a Dios en todo momento. Hermanos, si la humanidad entendiera, o sea, esto se rebalsara hasta afuera. Si entendiera verdaderamente que todos los días, en todo momento, hay que buscar al Señor. Hay que estar a cuentas con Él. Hay que estar orando, hay que estar pidiéndole, hay que estar en comunión con Él, porque ¿sabe qué? Porque cuando estamos en esa crisis, hermanos, a veces el único aliento, la única esperanza de decir, Señor, ayúdame. Ayúdame. Quizás estamos pasando caos en nuestra familia, con nuestros hijos, o quizás seres queridos que están enfermos. Cualquier caos que esté pasando en nuestra vida, hermanos, hay esperanza. Solo es un momento que vamos a pasar esto.
Y aunque no estemos en este mundo, en esta tierra, pero estaremos con el Señor, con el abrazo del Padre. ¿Cuánto lo creen? Amén, hermanos. Hay esperanza. El Salmo 46, 1 al 2. Miren lo que nos dice, hermanos. Maravilloso Salmo. El Salmo 46, versículo 1 y 2. Dios es nuestro, ¿el qué? Amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto ¿qué? Auxilio, hermanos, en las tribulaciones. Versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, hermanos. No se trata, hermanos, de una promesa de ausencia de problemas. Muchas veces no queremos transitar por las dificultades, no queremos pasar por los problemas. Muchas veces queremos que ese cáncer salga de una vez, que esa enfermedad salga de una vez, que esa situación difícil, ese caos, ese problema que tenemos, sea de una vez consolado, quitado de en medio. Pero Dios no nos promete ausencia de problemas, pero sí nos promete, hermano, nos da una garantía de protección, de paz en medio de esas tribulaciones, en medio de esos problemas. Y lo que más quiere cuidar Dios de nosotros es nuestro corazón, nuestra mente, lo que nosotros pasamos, lo que nosotros sentimos, cómo nosotros pensamos en medio de esas tribulaciones, es lo que Dios quiere cuidar de nosotros. Muchas veces las ciudades antiguas en la Biblia, las que relata la Biblia, tenían murallas a su alrededor. ¿Para qué eran las murallas? Para protección, para protegerse del enemigo, ¿no? Pero el pueblo de Israel entendió, por las malas entendió, que ni aun las murallas más grandes, ni aun las murallas más inmensas, ni aun las murallas más gruesas, más fortificadas, ni aun el ejército más grande podía hacer que tuvieran paz y tranquilidad y que pudiesen estar protegidos. Al final entendieron por las malas que solamente Dios puede darnos verdadera protección y paz. Pero muchas veces, a veces confiamos en las murallas más que en el Creador. Muchas veces confiamos más en las finanzas, más que en que las provee, que aquel que las provee. A veces confiamos más en la gente que en el Dios que nos puede dar vida eterna. A veces confiamos más en los líderes religiosos, hermanos, que en el mismo Dios. A veces ponemos la mirada en el predicador, ponemos la mirada en el pastor, en las personas que dirigen las congregaciones. A veces ponemos la mirada en los gobernantes. A veces ponemos la mirada, hermanos, en lo que reina en este mundo. ¿Sabe quién reina en este mundo? Satanás, el príncipe de las tinieblas, reina en este mundo. Pero hay un rey, Señor, que está por encima de él, que es Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén, hermanos. Confiemos en ese Rey. El príncipe de las tinieblas sí puede estar haciendo mucho daño, incluso usa gobernantes, líderes religiosos también, personas que pueden estar predicando, los usa también muchas veces para su propia conveniencia. Pero nuestra mirada siempre debe estar ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor, hermanos. Porque Dios es nuestro amparo. No Milton es su amparo, no.
Ni Reinaldo, ni Osvaldo es su amparo. Es Dios quien es su amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No confiemos en las murallas. No confiemos, no pongamos nuestras miradas en las personas que gobiernan este mundo. Pongamos la mirada en Jesús, nuestro Señor, en Dios. Las tres palabras que utiliza, hermanos, las tres palabras que utiliza el salmista aquí, por ejemplo, amparo, significa un refugio, es decir, donde nosotros nos podemos esconder, donde nos podemos proteger. Y Dios es nuestro amparo, nuestro refugio. La otra palabra que utiliza para describir a Dios es fortaleza. Dios es nuestra fortaleza, es una fuerza interior que nos da el Señor para resistir. Hermanos, ¿cuántas catástrofes no ha tenido Colombia también? ¿Cuánto dolor no ha tenido este país también? ¿Cuántas situaciones difíciles no han pasado esta nación? Muchas. Creo que fue el año pasado, si no me equivoco, en febrero, hermanos. Estuvimos dando alimentos, comidas, aguas a personas que fueron desplazadas en hoteles acá, que le dieron cobijo y abrigo acá. Y fuimos y llevamos alimentos ahí, hermano. Fueron despojadas de su casa, de sus tierras, fueron despojadas de todo, dejaron todo atrás, de su ganado, de sus posesiones. Y miramos el dolor y el cansancio, la fatiga de estar para arriba y para abajo, hermanos. Al final es Cristo que nos da la fortaleza. Otra palabra que describe el salmista es auxilio. Dios es nuestro pronto auxilio, hermanos. ¿Qué es el auxilio? Es la ayuda práctica e inmediata, hermanos, que nosotros recibimos del Señor. Cuando pasan crisis, ¿a quién acudimos? Al Señor. Señor, ten piedad de mí, ayúdame en este momento, porque reconocemos que Él es nuestro pronto auxilio. Hermanos, ante cualquier crisis, el Señor no es un espectador lejano, hermanos. Muchas veces queremos ver a Dios como alguien que es allá afuera, que no se mete en las cosas y en el dolor, en el lamento de sus hijos. No, Él es un Dios cercano, es un refugio, es nuestro pronto auxilio, es nuestra fortaleza, hermanos. Es una fuente de poder para resistir y una ayuda sumamente disponible en todo momento, hermanos. No necesita de un iPhone, o como dicen los niños, de un iPhone para llamar a Dios para su pronto auxilio. No, Dios está allí, porque Él es el único que incluso puede salvar el alma ante cualquier situación. En el momento exacto, en cualquier necesidad, en cualquier dolor, en cualquier lamento que tengamos, hermanos, el Señor está allí para auxiliarnos. El Señor está allí para consolarnos. El temor se vence, hermanos, mediante una decisión consciente, y es importante esto. Tenemos que tener una decisión consciente y voluntaria de confiar en Dios. Hoy en esta mañana quiero decirles a todos ustedes que ante cualquier dolor, cualquier situación difícil, cualquier tribulación que esté pasando en este momento, confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Nunca pierda su confianza, su esperanza en el Señor. Hermanos, tenemos que fundamentar nuestra confianza, nuestra fe en esa fidelidad que tiene Dios.
porque Dios es fiel. Muchas veces nosotros le fallamos, muchas veces nosotros somos infieles delante de su presencia, no hacemos su voluntad, pero Él permanece fiel ante cualquier situación que nosotros enfrentemos. Él estará allí para ayudarnos y consolarnos. Hermanos, la fe verdadera es capaz de sostenernos. La fe en Cristo, la fe en el Señor es capaz de sostenernos, incluso cuando las estructuras más sólidas de nuestra vida se puedan desmoronar. Cuando las instituciones, cuando la salud, cuando la economía o aquello que consideramos nuestra fortaleza, nuestra muralla, nuestro monte firme, empieza a temblar, empieza a caer, hermanos, la soberanía de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios permanece intacta todo el tiempo. Su estabilidad, su firmeza, la firmeza del Señor, la estabilidad del Señor compensa y supera cualquier colapso terrenal que podamos tener. Hay solamente esperanza en el Señor, no en nadie más. No digo que no podamos nosotros tener confianza los unos a los otros. Somos llamados a ser hermanos, a velar los unos por los otros, a amarnos los unos a los otros. Pero nunca debe estar por encima en la confianza de nuestro Señor, de nuestro Salvador. En esta mañana quiero decirte, el Señor nos quiere decir en esta mañana que Él está con nosotros, que Él permanece en nuestro corazón, que Él nunca nos desampara, que Él nunca nos deja y que Él estará allí siempre, cada vez que nosotros le busquemos confiadamente, hermanos. Quiero terminar con esto. Hace años, cuando creo que tenía 18 años, estaba en mi habitación, eran como las 10 de la noche. Eran como las 10 de la noche y estaba viendo televisión en mi cuarto. Yo tenía un televisor chiquitico, un marca Char, ¿verdad? Son buenos televisores. Yo lo tuve como 10 años en el televisor, así, chiquitico, a colores, ¿no? Y bueno, lo tenía ahí en mi casa, ahí en mi cuarto, estaba viendo televisión. La familia con la que yo trabajaba había un muchacho ahí que éramos casi de la misma edad, era mi amigo, lo consideraba uno de mis mejores amigos. Yo no suelo tener amistades o amigos cercanos, ¿verdad? Pero en ese momento él lo consideraba mi amigo, a pesar que, no solamente era hijo de mis jefes, sino que también lo consideraba pues mi amigo, nos llevábamos muy bien. Usted sabe que en Honduras, de donde yo soy, hay muchas pandillas, como lo era en El Salvador, ¿no? Y todavía lo sigue habiendo. Y vivíamos en una zona roja donde había masacres, había muchas cosas difíciles en ese lugar, pero pues, a nosotros por varios años no nos había pasado nada, conocíamos a las personas y nunca nos había pasado nada. Estaba viendo televisión esa noche, a las 10 de la noche, y de repente escuché una ráfaga de disparos afuera de la casa. Yo tenía tanto miedo, tanto pavor, que hasta abajo de la cama me metí, ¿no? De mi miedo.
Yo solo les vengo a contar catástrofes, ¿verdad? Pero bueno, eso ha sido mi vida, ¿verdad? En muchas ocasiones. Tanto así que piedritas caían en el alucín, porque donde yo vivía tenía como alucín de techo, caían piedritas, o sea, era una balacera terrible, ¿no? Abajo de la cama, esperando a que todo pasara, mi casa estaba de par en par abierta, dije yo, hasta aquí llegué, porque fue enfrente de mi casa, hasta aquí llegué, no sé qué pueda pasar. Solo estaba esperando que me llegara y me levantaran y ya. De repente un silencio sepulcral y después un lamento de la mamá de mi amigo. Milton, ayúdame, mi hijo. Salgo de la cama, abajo de la cama, corriendo y veo la escena terrible. Nunca se me va a olvidar. La mamá de él sostenía los brazos en medio de la calle. Como pudo con su esposo, lo metió en un carro y lo llevó al hospital. Dice que cuando iba en el camino, todo ensangrentado, todo, o sea, lo último que le hizo a la mamá fue agarrarle la mano y apretarle un poquito, y ahí falleció. Me dio tanto dolor y cada vez que voy a Honduras voy a visitar su tumba y de alguna manera recordar la amistad de él y visitar a su mamá también, porque somos muy cercanos. Al mirar eso comprendí que la vida es efímera, la vida es corta. Quizás nosotros como jóvenes, digo yo jóvenes, no, todavía soy joven, apenas 36 años, hermano. Soy joven, ¿verdad? A veces uno es joven y dice, wow, tengo toda la vida. Pero no sabemos, hermanos. No sabemos. Porque todo puede derrumbarse de la noche a la mañana. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Y en esta mañana les digo, aferrémonos a Dios. Él es nuestro pronto amparo, nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza. Y va a haber un día en que ya no habrá lágrimas, no habrá dolor, porque estaremos con el Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. No importa dolor o lamento, no importa, porque el Señor está con nosotros todos los días si le buscamos confiadamente. La luz de Cristo.